Mi nombre es Charlie. Soy una mujer. Tengo 37 años. Tengo el cabello rubio y los ojos azules. Algunas personas dicen que soy bonita. Trabajo como profesora. Enseño economía en una gran universidad. Me gusta mucho mi trabajo. Mis estudiantes son jóvenes. Tienen mucha energía. Mi vida normalmente es muy tranquila. Voy al trabajo todos los días. Después del trabajo vuelvo a casa, leo libros. Tengo algunos amigos, pero no estoy saliendo con nadie. Estoy soltera. A veces me siento un poco sola en mi vida tranquila. Este semestre, un nuevo estudiante llegó a mi clase de economía. Su nombre es Mike. Es muy joven. Tiene solo 19 años. Tiene el cabello oscuro y una sonrisa agradable. Siempre se sienta en una silla cerca de la parte delantera del salón. Ike es un estudiante inteligente. Entiende bien la economía, hace buenas preguntas sobre las lecciones. Pero a veces lo veo mirándome. Me mira cuando estoy enseñando, me mira cuando estoy escribiendo en la pizarra. Es una forma diferente de mirar. No es como la manera en que los otros estudiantes me miran. Es una mirada que noto. Después de clase, Mike a menudo se quedaba. Los otros estudiantes se iban rápido, pero Mike esperaba. Siempre tenía algo que decirme. Normalmente era sobre la lección, pero a veces era más. Me miraba y sonreía. Profesora Charlie, dijo una tarde, su clase de hoy fue realmente interesante. Usted explica las cosas muy bien. Sus ojos se veían amables cuando dijo esto. Otra vez dijo, se ve muy bien hoy, profesora. Me gusta ese color en usted. Lo dijo en voz baja y sentí que mi rostro se calentaba. Me sorprendieron sus palabras. Él era mi estudiante. Tenía solo 19 años. Mi mente empezó a pensar. Charlie, ten cuidado. Me dije a mí misma, esto no está bien. Él era demasiado joven para mí y yo era su profesora. Había una regla sobre esto. Estaba mal tener este tipo de conversaciones. Cuando intentaba hablar de cosas que no eran economía, yo intentaba detenerlo. Mike, decía, haciendo que mi voz sonara firme. ¿Tienes una pregunta sobre la lección? Deberíamos hablar de economía. Quería ser profesional. Necesitaba marcar una línea clara. Le dije, mi vida personal es mía, Mike, y la tuya es tuya. Intenté mostrarle que nuestras conversaciones debían ser solo sobre la universidad y las clases. Intenté alejar la sensación extraña que me daban sus palabras, pero era difícil. Una pequeña parte de mí se sentía un poco feliz cuando decía cosas bonitas. Había pasado mucho tiempo desde que alguien me prestaba ese tipo de atención. Se sentía bien ser notada, pero sabía que era una mala idea. Sabía que tenía que ser fuerte, tenía que tener cuidado. Él era mi estudiante, y eso era lo más importante. Intentaba recordar esto con fuerza cada vez que él se quedaba después de clase. Intenté con muchas ganas ser una buena profesora. Cuando Mike hablaba conmigo, solo hablaba de economía. Decía cosas como, ¿tienes una pregunta sobre la lección, Mike? No quería hablar de otras cosas. Él era mi estudiante y yo era su profesora. Esto era muy importante. Sabía que estaba mal pensar en él de una manera diferente. Me dije esto muchas veces. Charlie, ten cuidado. Pensé que él era demasiado joven para mí. Esto no está bien.
Intenté mantener una distancia profesional entre nosotros. No quería ningún problema en el trabajo. Mi trabajo como profesora era muy importante para mí. Era mi vida. Pero Mike seguía mirándome de una manera especial. Seguía sonriéndome después de clase. A veces decía cosas bonitas, pero yo intentaba no escucharlas. Era difícil ignorarlo por completo. Una pequeña parte de mí muy dentro se sentía un poco feliz cuando él me prestaba atención de esa manera. Había pasado muchísimo tiempo desde que alguien me miraba con tanto interés. Se sentía bien volver a sentirme notada, pero sabía que no estaba bien para una profesora y un estudiante. Alejé ese sentimiento. Me concentré en mi enseñanza y en mi investigación. Las semanas pasaron rápido. El final del semestre se acercaba pronto. Me sentía muy cansada. Enseñar es un trabajo difícil y este semestre se sentía más difícil de lo normal. Necesitaba un descanso de todo. Necesitaba alejarme de la universidad, de la ciudad, de los sentimientos difíciles que a veces tenía. Quería olvidarme del trabajo por un tiempo. Quería descansar y relajarme. Busqué unas vacaciones en internet. Encontré una isla hermosa. Estaba muy lejos de mi casa. Parecía un lugar con mucho sol y playas tranquilas. Parecía perfecta para una persona cansada como yo. Decidí reservar un viaje allí. Pensé, iré a esta isla. Me sentaré en la playa bajo el sol, leeré libros y escucharé el mar. Nadaré en el agua tibia. No pensaré en el trabajo. No pensaré en la universidad. No pensaré en los estudiantes. No pensaré en el dinero. Empaqué mi bolso lentamente. Me sentía lista para las vacaciones. Necesitaba mucho el sol y la paz. Esperaba que el viaje me ayudara a olvidar todo lo difícil y simplemente sentirme tranquila. Solo necesitaba unas vacaciones sencillas, lejos de mi vida normal. Esperaba con ganas dejar la ciudad y volar a la isla cálida y soleada. Parecía un buen plan. Un plan para descansar, para olvidar y para encontrar un poco de paz antes de volvernos a encontrar. Estaba en una isla hermosa para mis vacaciones. Necesitaba descansar. Estaba sentada en un bar en la playa. La noche era cálida y agradable. Tenía una bebida fría en la mano. El sonido del mar era tranquilo. Había música suave. Me sentía muy relajada y muy lejos de mi vida normal en la universidad. De repente escuché una voz. Llamó mi nombre. Charlie, profesora Charlie. Me di la vuelta rápidamente. Mis ojos se abrieron mucho por la sorpresa. Allí estaba Mike, mi estudiante de la universidad. Estaba con algunos amigos. No podía creerlo. Mike estaba aquí, en esta pequeña isla, al mismo tiempo que yo. Parecía imposible. Mike caminó hacia mí. Tenía esa sonrisa que usaba en clase. Hola, profesora Charlie, dijo. Esto es increíble. ¿Qué hace aquí? Dije, hola, Mike. Estoy de vacaciones. Se detuvo cerca de mi mesa. Sus amigos estaban mirando. ¡Guau!, dijo otra vez. Encontrarla aquí es una sorpresa loca. Sí, estuve de acuerdo. Una sorpresa muy grande, dijo Brienne. Entonces preguntó, profesora, quiero decir Charlie, por favor, ¿puedo invitarte una bebida? Lo pensé por un momento. Ahora no estábamos en la universidad, estábamos de vacaciones, muy lejos. Está bien, Mike, dije. Gracias, solo una bebida. Mike fue al bar. Volvió con una bebida y se sentó conmigo. Sus amigos fueron a sentarse en otro lugar.
Empezamos a hablar. Tomamos una bebida, luego tomamos una segunda bebida, luego una tercera. No hablamos de economía, de mi trabajo, ni de las reglas de la universidad. Hablamos de nuestras vidas. Hablamos de nuestros sueños y de nuestras cosas favoritas. Mike me contó historias divertidas y me hizo reír mucho. Me sentí como una persona diferente. Me sentí joven y ligera. Yo no era la profesora Charlie, solo era Charlie. Mike me miraba mucho. Sus ojos eran cálidos. Me sentía feliz. Más tarde, el bar cerró por la noche. Decidimos caminar por la arena junto al agua. El cielo era azul oscuro, la luna era grande y plateada. Mike tomó mi mano mientras caminábamos. Su mano se sentía cálida y fuerte. Mi corazón empezó a latir muy, muy rápido en mi pecho. Dejamos de caminar. Él se giró para mirarme. Charlie, dijo suavemente, eres tan diferente aquí, lejos de la universidad, más relajada, y eres muy hermosa. Me sentí tímida, pero también muy feliz al escuchar sus palabras. Se inclinó lentamente hacia mí. Luego me besó. Mi mente me dijo, no, esto está mal. Él es tu estudiante. Pero mi cuerpo no escuchó. Le devolví el beso. El beso fue largo y emocionante. Se sintió como si todo lo demás en el mundo se hubiera detenido. Después de eso, caminamos desde la playa hasta el hotel donde Mike se estaba quedando. Fuimos a su habitación. Pasamos la noche juntos. Allí hablamos más. Nos besamos más. Fue una noche que no olvidaré. Se sintió muy nueva. Se sintió muy emocionante, pero muy dentro de mí sabía que también se sentía un poco mal. Él tenía 19 años, yo tenía 37. Él era mi estudiante, pero en esa isla, por una noche, solo éramos Charlie y Mike. Una bebida se convirtió en 2 bebidas. Luego fueron 3. Nos sentamos en el bar de la playa. La música sonaba suavemente. No hablamos de economía ni de trabajos de la universidad. Hablamos de muchas otras cosas. Hablamos de nuestras vidas. Mike me habló de su familia y de sus sueños. Yo le conté un poco sobre mi vida tranquila. Hablamos de películas que nos gustaban y de música que escuchábamos. Los amigos de Mike estaban con nosotros a veces. Eran ruidosos y jóvenes, pero la mayor parte del tiempo éramos solo Mike y yo hablando. Era fácil hablar con él. Me hizo reír muchas veces. Me sentía feliz y ligera. Sentía que era joven otra vez, como si tuviera 20 años, no 37. Olvidé que era la profesora Charlie. Solo era Charlie, una mujer de vacaciones. Mike no era mi estudiante aquí. Solo era Mike, un joven encantador. Se sentía bien ser solo Charlie con solo Mike. El bar empezó a cerrar. La gente comenzó a irse. Mike y yo caminamos desde el bar hasta la playa. La arena estaba suave bajo nuestros pies. El cielo estaba oscuro, pero la luna era grande y brillante. Su luz hacía que el mar se viera plateado. Caminamos despacio cerca del agua. El aire era cálido y suave. Era una noche hermosa. Mike dejó de caminar, se giró para mirarme. Sonrió con su sonrisa agradable. Eres muy diferente aquí, Charlie, dijo. No como en clase, más relajada. Me gusta esto, Charlie. Tomó mi mano. Su mano se sentía cálida y fuerte alrededor de la mía. Mi corazón empezó a latir muy rápido, como un pajarito dentro de mi pecho. No retiré mi mano.
Él me miró a los ojos durante un largo momento. Luego dijo, con voz tranquila: «Eres muy hermosa, Charlie». Sentí que mi rostro se calentaba. Me sentí confundida. Me sentí feliz. También me sentí un poco asustada. Esto estaba pasando. Esto era real. Mike se acercó más a mí. Me besó. Al principio fue un beso suave en mis labios. Luego se convirtió en un beso más largo. Mi mente me dijo: «No, Charlie, detente. Esto está mal. Él es tu estudiante». Pero mi cuerpo se sentía cálido. Mi corazón se sentía lleno. Decía: sí, mi cuerpo y mi corazón querían esto. Nos besamos más en la playa bajo la luna. Se sentía emocionante y un poco salvaje. Después de un tiempo, Mike me preguntó si quería volver a su habitación de hotel. Dije que sí. Caminamos desde la playa hasta su hotel. Su habitación era pequeña. Parecía la habitación de un hombre joven, un poco desordenada. Entramos. Hablamos más. Nos besamos más. Pasamos la noche juntos en su habitación. Fue una noche que no olvidaré. Se sintió muy nueva y muy emocionante. Se sintió como si estuviera haciendo algo que no debía hacer. Se sintió un poco mal, pero en ese momento se sintió bien. A la mañana siguiente, el sol brillaba fuerte. Desperté en la habitación de Mike. Mi cabeza se sentía pesada. Entonces sentí una fuerte ola de culpa. ¿Qué hice? Él era mi estudiante. Esto estaba mal, pero luego también sentí una felicidad extraña. La noche anterior se sintió bien. Me gustó estar con él, me sentí viva. Mike despertó, me sonrió. «Buenos días, Charlie», dijo. Él también parecía feliz. Desayunamos. Al principio fue un poco silencioso. Sabía que tenía que decir algo. «Mike», dije con cuidado, «lo de anoche, cuando volvamos a la universidad, no puede volver a pasar. Me sentí nerviosa». Él me miró. «Lo sé», dijo, «pero me gustas, Charlie, mucho. Tal vez podemos vernos algunas veces en secreto, con cuidado». Parecía serio. Una parte de mí quería decir que sí. Mi corazón se sintió cálido cuando dijo que yo le gustaba. Tal vez podríamos tener mucho cuidado. Tal vez podría funcionar. Tal vez, susurré, tendríamos que tener muchísimo cuidado. Las vacaciones terminaron demasiado rápido. Volvimos a la ciudad, de vuelta a la universidad. Todo se sentía diferente. En clase, Mike no me miró. Miró hacia abajo, a su libro, todo el tiempo. No sonrió. No intentó cruzar su mirada con la mía. Después de clase, no me esperó. Salió rápidamente del salón con sus amigos. Parecía una persona diferente. Era el estudiante otra vez. Y yo era la profesora, pero él estaba frío. Me sentí confundida y herida. ¿Por qué estaba actuando así? Le envié un mensaje de texto. «Hola, Mike. ¿Estás bien? ¿Podemos hablar?» No respondió. Pasaron los días. Continuó ignorándome. Sentía un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? Una tarde estaba caminando cerca del café de estudiantes. Escuché voces fuertes y risas. Escuché la voz de Mike. Estaba con sus amigos. Me detuve por un momento. Escuché a uno de sus amigos decir: «Entonces, Mike, ¿de verdad lo hiciste con la profesora Ojos Bonitos en la isla?» Mike se rió. Fue una risa fuerte y orgullosa. «Sí, hermano. Fácil. Gané la apuesta. $100. Ella estaba encima de mí después de unas cuantas bebidas en la isla.
Les dije que podía conquistarla. Paguen. Mi cuerpo se puso frío. Mi sangre se sintió como hielo. Una apuesta, un reto, $1000. Todo. Las miradas, las palabras, la noche en la isla, todo fue un juego para él. Un juego cruel para ganar dinero, para verse bien frente a sus amigos. Mi corazón se sintió como si se rompiera en muchos pedazos. Me sentí enferma, estúpida, tan estúpida y usada.